Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Y la gran noticia con Carol Perelman son dos noticias. Uno, que ya mañana se empiezan a vender las vacunas contra COVID, Pfizer y AstraZeneca, ¿correcto? Pfizer. No, Pfizer nada más, en las farmacias como San Pablo y también vamos a hablar de el último avance de la ciencia, de la tecnología, ya que FDA, en Estados Unidos, que es más bien COFEPRIS es como FDA, pero región 4, pero FDA es de región 1, aprobó el primer tratamiento que podría curar la anemia falciforme, que hay casi 100,000 personas en Estados Unidos que lo tienen, de eso les voy a platicar. Puede ser que usted diga, no hombre, pues vale madre, que anemia falciforme. Pues no, ese es el principio del gran futuro. Pero Carol Perelman, hace 5 minutos antes de empezar justamente, habló a Farmacia San Pablo, y ya tienen el audio, y esto es lo que nos encontramos para las vacunas. Hola Giovanni, ¿me podrías dar información sobre la vacuna contra COVID, por favor, que empiezan a vender a partir de mañana? Sí, claro. Bueno, el precio es de 848 pesos. Se realiza la venta y se aplica directamente en consultorios de farmacia. Y bueno, en cuestión de para adultos mayores y en el caso para los menores, la vacuna se pone directamente en consultorio con pediatra. O sea, ¿ustedes nada más van a poner para mayores de 18 años o para quiénes? No, la vacuna como tal es para mayores de 12 años y tiene un costo de 848 pesos. La compra en sucursal y ahí mismo se la aplican. En caso de que sea un menor de edad, el comento tiene que ser únicamente en consultorios pediátricos. Okay. En consultorio y se la pone el pediatra. Perfecto, pero la podemos comprar en la farmacia. Sí, se puede comprar en la farmacia, ese es el costo, es un producto refrigerado y ahí mismo el médico en turno se la aplica. Excelente. Otra duda, no necesito una receta médica. ¿Y cuánto tiempo antes no puedo tener una vacuna de COVID o no tuve COVID hace cuánto tiempo? ¿Cuáles son como las restricciones? Ok, no se requiere receta para la venta o para la aplicación y esos datos, bueno, allí sí honestamente los desconozco, pero la puedo transferir al área especializada donde le brindarán la información, si gusta la transfiero. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego, buena noche. Pues buenísimo, Carol Perelman, todo un reportaje te aventaste en 5 minutos. Bueno, y me hubiera seguido que me transfieran al área especializada porque sí me quedé con la duda, pero ya entrábamos al programa. Averígualo y nos mandas lo pones en tus redes y nos arrobas para compartirlo con el público, porque yo creo que es una gran noticia después de la mala experiencia con López Gatell, que no permitió la llegada de suficientes vacunas a México y que se estaban poniendo la vacuna de Cuba y la rusa, que no sirven para mucho. Entonces, pues el país podría correr riesgo de contagiarse. Entonces, esta apertura, lo cual felicito al gobierno de la ciudad, al gobierno federal, a la Secretaría de Salud, por haberlo permitido. No sé en cuántos países, además de Estados Unidos, ya está permitido comprar la vacuna, pero por lo pronto en México sí, en todo el país. Eso va a ayudar a que la gente prevenga. Además, no está cara. Yo pensé que iba a estar en 2,000 pesos, Carol Perelman. Sí, mira, es una excelente noticia, Eddie, porque si bien ya no estamos en la emergencia por COVID-19, pues COVID-19 sigue siendo una enfermedad que además resulta en gravedad en las personas más vulnerables. Solamente la semana pasada en Estados Unidos, 23,000 personas requirieron hospitalización. O sea, sigue siendo una enfermedad que en los vacunados, en las personas jóvenes, bueno, pues si no se desarrolla long COVID, que luego también ese es otro tema. ¿Qué es long COVID? Las COVID persistentes, las secuelas de COVID, bueno, en la mayoría de las personas se resuelve, ¿no? Con facilidad, y gracias a la vacunación hemos reducido esta mortalidad en 0.4%, que es increíble. Sin embargo,
en México no hemos puesto estos refuerzos, especialmente estos que ya están aprobados por la COFEPRIS desde el 7 de diciembre, que son actualizados. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vacunas que se van a vender a partir de mañana ya están diseñadas con el virus más actual que está en circulación. Ya no tienen las cepas que salieron de Wuhan viejitas. hace 3, 4 años, que ya no circulan desde entonces, ¿no? Ahora ya está en circulación pirola, que le llaman pirola, pero científicamente se llama JN.1. Está que bueno para nombre de perrito. Pirola. Bueno, ahí quien le ponga sus Ya cachorritos. tienen el nombre y hay para nombre. su próximo perrito. Pirola. Pirola, hoy, la Organización Mundial de la Salud la nombró variante de interés. ¿Por qué? Porque va a ser la dominante durante este invierno. Ya está siendo la dominante en varios países. Ya en México se detectó un caso hace unos días, pero evidentemente tenemos mucho más que un caso seguramente de esta subvariante de Omicron, que aunque no es exactamente la XBB.1.5 que fue utilizada para hacer estas vacunas actualizadas, es muy cercana, y incluso el Centro para el Control de Enfermedades de Países Bajos ya mostró que estas vacunas actualizadas sí neutralizan a esta subvariante pirola. Entonces, es bien importante, las personas que no han recibido un refuerzo de vacuna hace más de 6 meses, 1 año, las personas no vacunadas, las personas embarazadas, quienes tienen diabetes, hipertensión, estas comorbilidades como obesidad, vacúnense, pónganse este refuerzo porque es importante. Claro que están circulando muchos virus de transmisión aérea, como lo platicábamos antes del programa, el virus respiratorio sincicial, la influenza, pero tenemos ya estas vacunas contra COVID-19 que van a reducir, sí, el riesgo de desarrollar secuelas. No van a evitar que te contagies, eso ya sabemos que es el cubrebocas y es ventilar las áreas, ¿no? Pero sí van a reducir el riesgo de complicaciones en personas vulnerables, pero por supuesto que cualquier persona se las puede poner, no nada más las vulnerables. Ya hablamos a la farmacia, se van a estar aplicando al menos en 4 farmacias, que es la del Ahorro, Benavides, San Pablo y la Guadalajara, pero también en muchos centros de salud, en muchos hospitales. Ahí no van a costar. No, sí van a costar, porque ya están a la venta. Bueno, no sé en el centro de salud pública, pero por ejemplo el centro médico ABC la va a tener. No, igual la van a vender en 2,000 pesos. Pues no sé en cuánto se van a vender, pero la verdad es mucho más barato de lo que pensábamos, y es mucho más barato que incluso en Estados Unidos, que se está vendiendo en más de $100, ¿no? Bueno, espérame. Cuando había bajado todo el tema de COVID, que ya no estaban regalando tan fácil las vacunas de COVID, a mí me cotizaron $64 por una vacuna en la farmacia. Correcto. Cuando acaba la emergencia sanitaria por COVID-19 en mayo, ya deja de ser, unos meses después, deja de ser gratuita, porque ya no es una emergencia. Y entonces ya la vacunación, bueno, pues como otras vacunas, tienen cierto costo, especialmente en el sector privado, ¿no? Claro que también en Estados Unidos, con los programas de Medicare y Medicaid y todo esto, también sigue siendo gratuitas, pero así como en México, bueno, ya puedes tener la vacuna Pfizer por menos de $1,000. Es la actualizada, es la que neutraliza y disminuye en 70% el riesgo de complicaciones por pirola, que es la variante que tenemos ahorita en circulación, que sigue siendo Omicron, que sabemos que es contagiosísima, pero que no ha aumentado su severidad, y eso es buena noticia. Pero si no te has vacunado en más de 1 año, mucha gente no tiene la vacuna desde las primeras que nos pusimos, pues vale la pena ponérsela. ¿Por qué? Porque pues vas a tener una temporada seguramente pues de mayor tranquilidad, así como también nos ponemos la de influenza, que tampoco es una vacuna que se llaman estas vacunas que evitan la infección, que eso es algo que tenemos todavía en el tintero, Eddie, que esperemos que para el 2024 empecemos ya a tener las vacunas contra COVID intranasales, que ojalá lo que hagan es prevenir la infección. Ahorita lo que hacen estas vacunas, que son extraordinarias, ya han salvado millones de vidas, es reducir el riesgo de hospitalizaciones y muerte por COVID. Y bueno, eso es por supuesto extraordinario, porque como dije hace un ratito, siguen habiendo muertes por COVID. Nada más en noviembre tuvimos 500,000 casos nuevos en el mundo, que claro que está subreportado porque ya muchos países no reportan, y 2,400 personas murieron por COVID. Esos son los datos oficiales de entre el 23 de octubre al 19 de noviembre en el mundo, a nivel mundial. Siguen falleciendo personas por COVID-19. Sigue siendo una enfermedad que, aunque ya no es emergencia, no cambió su severidad. La severidad sigue ahí. Lo que pasa es de que ya no es una emergencia, una amenaza al sistema de salud. ¿Qué tan factible es que se vuelva a convertir en una pandemia?
Es una pandemia, sigue siendo una pandemia. Es que... Una emergencia. Una emergencia. Una emergencia, no creo, no así. No así, porque ya ahora las subvariantes está evolucionando el virus de tal forma que no se está haciendo más severo, y por otro lado tenemos cada vez mayor inmunidad, tenemos una proporción de la población ya con 1, 2, 3, incluso 4 vacunas, y todo esto, y además tenemos los medicamentos, tenemos el Paxlovid, por ejemplo, también de Pfizer, que disminuye el riesgo de complicaciones, que es este medicamento que se da en los primeros 2, 3 días de que empieza la infección. Algo bien importante, quienes me están escuchando, porque seguramente conocen a alguien que tiene ahora COVID-19 o alguna de otras de las enfermedades como por ejemplo influenza o virus respiratorio sincicial. Bien importante hacerse pruebas. Las pruebas siguen funcionando contra esta variante. Y son bien baratas. En Amazon, las originales, o sea, las de laboratorios importantes, te valen $300. Pero es importante hacerlas, Eddie, porque es importante saber qué tienes. Además es importante aislarte obviamente para cuidarte tú, pero también para romper la cadena de contagios. También es muy importante, además de aislarte y hacerte las pruebas para saber cómo tratarlo, no automedicarse. Y eso creo que es un llamado para todo mundo. Nos encanta estar automedicándonos y jugar al doctor, y es bien importante no hacerlo. Te lo digo yo. Continuó con Carol Perelman, químico, bióloga, farmacéutica. No la había presentado hace ratito porque nos emocionó lo de la farmacia. Y a ver, ¿qué es esta vacuna que aprobó la FDA? Que es la primera terapia realmente novedosa, revolucionaria, con una gran avance en la tecnología genética. ¿Qué significa eso? Sí, esto es algo increíblemente emocionante, porque se abre una nueva era en la medicina gracias a que se aprobó primero en noviembre primero en noviembre en Gran Bretaña y ahora en diciembre por la FDA en Estados Unidos, la primera terapia génica con esta tecnología que se llama CRISPR. CRISPR es una tecnología, imagínate unas tijeras de precisión que son capaces de cortar un pedacito sumamente pequeño de nuestro DNA, pero con una precisión tan extraordinaria que verdaderamente, pues si es una enfermedad como la anemia falciforme, que lo que hace es un problema en la sangre, ¿no? Que solamente se trataba con un trasplante de médula y nada más era un tratamiento, no era una cura, por una mutación muy, muy puntual en el DNA de estas personas. Ahora imagínate que con estas tijeritas podemos cambiar esa letra del DNA que está dañado y entonces curar por completo esta enfermedad que, como bien dijiste, 100,000 personas en Estados Unidos tienen esta anemia de células falciformes, pero es muy frecuente, por ejemplo, en países como África. 1 de cada 500 en África tienen esta enfermedad. Ahora, hay pros y contras. Por ejemplo, ahora, este tratamiento, esta tecnología es carísima. Entonces, bueno, si estamos hablando que es una enfermedad sumamente frecuente en países africanos, con 1 en cada 500, pero estamos hablando de una terapia de quizás millones de dólares por hacerla a una sola persona, pues es todavía algo muy incipiente. Pero lo que sí es bien importante es que, por ejemplo, esta terapia génica, estas tijeras genómicas, fueron desarrolladas por 2 investigadoras que ganaron el premio Nobel en 2020, Emmanuelle Charpentier, del Max Planck, y Jennifer Doudna, de UC Berkeley. Ellas se inspiraron en el mecanismo de defensa que tienen las bacterias para defenderse contra los virus y copiaron esa misma tecnología, digamos, esa misma idea, esa misma herramienta, y diseñaron CRISPR, que es el nombre de estas tijeritas, en 2012. Y estamos hablando que 11 años después, solamente 11 años después, ya lo tenemos en una aplicación médica que nos está abriendo la puerta, no nada más para la anemia de células falciforme, que es una enfermedad que tiene un error muy puntual en el genoma, sino también otra, que es la beta-talasemia, que es una enfermedad también en sangre donde disminuye, hay un problema con el transporte de hemoglobina, que también es una falla genética muy puntual. Entonces, si bien son terapias... ¿Y cómo se detecta? ¿Cuáles son los síntomas? No, bueno, son enfermedades que se detectan a veces muy pequeños los niños, pero finalmente es una cura. ¿Y cómo sucede la cura? Que es además emocionante, porque en los ensayos clínicos, 28 de los 29 pacientes se curaron, digamos, al menos después de todo el tiempo transcurrido del ensayo, ya no habían regresado sus síntomas. Y con la beta-talasemia, 39 de 42 personas que tenían beta-talasemia, con esto
se curaron hasta lo que va del ensayo. Entonces es algo muy, muy, muy prometedor, aunque todavía caro. Y lo que hacen es, el paciente va al hospital, le sacan sangre, digamos, y entonces de sus propias células madres lo llevan al laboratorio, hacen la edición con estas tijeras y le regresan ya las células sanas, digamos. ¿En cuánto tiempo? Las células. Bueno, es todo un proceso de semanas. No es que le hacen... Es una edición génica, no es realmente un medicamento que te tomas. O sea, no es que... No, bueno, porque puede ser como las terapias de ozonoterapia, que te sacan sangre, la pasan por ozono, regresa y te hacen la infusión nuevamente, Bueno, un poco más complejo que eso, porque hay que llevarse las células al laboratorio, hacer como el cambio de edición, digamos, cortar el pedacito que hay que sustituir y regresar estas células al paciente. Es algo extraordinario. Realmente lo que va a hacer es, ahorita a lo mejor quienes me escuchan dicen qué es la beta-talasemia, cómo se come, o qué es la anemia de células falciformes. No son enfermedades raras, consideradas raras. Sin embargo, lo que estamos hablando aquí, Eddie, es una revolución en la medicina, porque es la primera vez que se usa la terapia génica de edición sumamente precisa, que es CRISPR, que ganó el premio Nobel 2020 y 11 años después ya está acá. Ahora ya tiene aplicaciones. Bueno, ya tiene aplicaciones en agricultura, CRISPR, ya tiene aplicaciones también como una técnica de laboratorio, pero es la primera vez que tiene una aplicación médica. Que es la modificación de la célula. Un DNA de una forma muy, muy puntual, y claro que tiene muchas aplicaciones, porque muchas enfermedades tienen un origen genético. Entonces, el poder detectar dónde está la falla en nuestro genoma y poder hacer el cambio de una forma muy puntual y sin errores, pues es obviamente un sueño hecho realidad, pero de ciencia ficción, ¿eh? Y ya es real. Hombre, pues a mí me parece increíble lo que lograron estas dos ganadoras del Premio Nobel de Medicina, pero me gustaría ver más allá. ¿A dónde nos puede llevar? ¿Cuál puede ser the next step, como dicen en Estados Unidos? Pues the next step está todo en laboratorio. Están ahorita haciendo vacunas contra cáncer, están haciendo tratamientos contra diferentes enfermedades. ¿Pero a poco crees que pueden hacer una vacuna contra cáncer habiendo tantas variedades de cáncer? Bueno, por supuesto que el cáncer es todo un síndrome con muchos tipos de cáncer, pero tienen un origen genético. Todos los cánceres tienen un origen genético. No todos los cánceres son hereditarios, pero todos los cánceres tienen un origen genético. Entonces, poder hacer el cambio genético donde hubo el daño y poderlo reparar puede tener un futuro sumamente prometedor. Y estamos viendo solamente el principio de CRISPR, y por eso ganaron ellas el premio Nobel en 2020. Cuando empezó el Internet, que hacía... Que todavía no nos imaginamos el futuro. Y de repente ya tenemos Internet inalámbrico, Internet satelital y a lo que viene, ¿no? ¿Y qué crees? Y estamos en la frontera de la medicina en muchos aspectos. Por ejemplo, también con el ChatGPT, con toda la inteligencia artificial, también estamos en la frontera de ver cómo nos puede ayudar a hacer diagnósticos, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a detectar cosas que muchas veces por error humano no vemos, ¿no? Y la verdad es de que creo que estamos en un momento histórico en muchos aspectos. Por un lado, estamos cerrando un 2023 con grandes avances, empezando, por supuesto, con esta aplicación de CRISPR. También tuvimos, por ejemplo, un nuevo medicamento contra Alzheimer que reduce en 30% la degeneración cognitiva. Tuvimos por primera vez la vacuna contra virus respiratorio sincicial, que es un virus que conocemos hace RSV, ¿no? años. Sí, RSV, que conocemos hace años, pero que al fin este año tenemos la vacuna para mayores de 60 y la vacuna para embarazadas. También tenemos por primera vez una vacuna contra chikungunya. Tenemos, por ejemplo, el Ozempic. ¿No hay uno contra la estupidez? Bueno, sí, ir a la escuela, ir al colegio. ¿Podría haber una contra la estupidez, una contra la pendejez? Que hay mucho, ¿no? Y estoy con Keith Vincent. Él es creador de Wilderness Destination, una de las más importantes empresas organizadoras de tours ecológicos, vamos a llamarle, tours de cuidado, a África y otros países, sobre todo aquellos donde vas de tour fotográfico y para enriquecerte de la naturaleza. Pero más aún, lo interesante es todo lo que genera alrededor de estas excursiones para poder tener recursos para las poblaciones, las tribus, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales. Y, I was explaining very short about... Bueno, estaba explicando muy breve qué es lo que es Wilderness Destination. Es un placer conocerte. Muchas gracias por tu tiempo. Y ya llevas aquí un par de días aquí en México. No, qué gusto conocerte. Y también qué gusto estar de nuevo
México. Vamos a hablar acerca de Wilderness Destination. ¿Cómo es que nació esta empresa? Bueno, nació hace 40 años ya, con dos guías que tenían este amor por la naturaleza y la vida salvaje. Obviamente, con los años, bueno, lo que sucedió es que de este amor, bueno, de también empezar a llevar a la gente a estos safaris de vida salvaje fotográficos en Botswana, y evolucionó a un ecoturismo, un negocio de ecoturismo. Y desde el punto de vista es algo muy importante con los años, se ha convertido. Es el lujo del espacio también es algo muy importante. Incluso más importante es cómo puedes tener un campamento de safari de lujo con gente maravillosa, comida maravillosa. La gente es clave para todo al final del día con esto de la vida salvaje. Y a partir de que los clientes que quieren viajar inicialmente vienen a África, es así como que un viaje así único en la vida para la mayoría de las personas. Y bueno, ¿a qué nivel de lujo quieren venir? Así que hemos desarrollando estos campamentos desde los 90 y tantos, $93,000. Y bueno, hablando generalmente, estamos hablando también otros 3 o 4 campamentos al año. Así que tenemos 60 campamentos en 8 países, una variedad de diferentes niveles de lujo. Pero bueno, el mercado de lujo, algunos son mucho lujo y otros son medio lujo, pero está dentro del mercado del lujo. Y conforme el mundo está evolucionando a ¿cuál es el nuevo lujo, bueno, de mañana? Porque realmente se trata de asegurar de que cuidemos al planeta, la conservación, que cuidamos las comunidades y trabajando con las comunidades. Bueno, el caso de ahora también está del lado de la cocina. ¿Cómo traemos la cocina local en nuestros campamentos de safari? Así que la gente realmente pueda tener una experiencia de la cocina local que ha estado evolucionando todos los días. Es una manera maravillosa de involucrar a las comunidades y que vayan a estas áreas salvajes y que también los clientes tengan la oportunidad de experimentar estas aventuras. También desde una perspectiva cultural. No nada más se trata de comer, se trata de entender que hay localmente en cada país, lo cual es superior. Así que también desde hace mucho tiempo la gente inicialmente venía a ver a los animales salvajes, pero cuando se iban realmente hablaban más de la gente, las culturas, que nada más. Dijiste que 6 países, 8 países. ¿Cuáles son? Bueno, Zimbabue, Botswana, Zambia, Namibia, Tanzania, Kenia y Ruanda. ¿Y cuál es el último y cuál ha sido el más difícil construir? Bueno, Botswana es nuestro lugar más grande, es un área suprema. Botswana es un país maravilloso, ahí es donde empezamos, donde tenemos 26 de nuestros 60 campamentos. Es un pedazo muy grande de nuestro negocio y mucho al principio, porque los campamentos están en áreas muy remotas. Entonces, desde la perspectiva de construcción es muy difícil el poder ver, sí, desde la perspectiva de la construcción. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer para más fácil para los clientes? Crear un negocio ecológico y llevarlo desde el aeropuerto a estas áreas tan remotas. Vaya, manejar puede llevarte 2 días, pero en vuelo puede tomarte 45 minutos. Así que desde la perspectiva de la construcción, algunos lugares son muy difíciles de acceder, pero aseguramos de que sean fácil que los clientes lleguen ahí. Y bueno, los desarrollos más recientes en Ruanda y Tanzania, pero son muy fáciles de operar, y en particular en Ruanda son cosas maravillosas donde el gobierno te dan permiso para desarrollar muy rápido. Y una de las cosas que estamos haciendo en África es hay gente extremadamente trabajadora. Siempre trabajamos con 48 grupos étnicos diferentes de manera cotidiana. Pero hablando en general, a lo largo de toda África, la gente tiene el deseo de ganar y de realmente crecer. Esto es increíble, así que tienes gente muy trabajadora que quiere aprender y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles. ¿Cómo es la participación de esta gente local, las tribus, con respecto al turismo? Muchas tribus se pueden sentir invadidas
por los turistas. Entonces, cuando están ahí los turistas y bueno, gastan dinero y están dispuestos a pagar por un tour y disfrutan el estar con ellos, probablemente la manera de pensar cambia. Así que, ¿cómo es la participación de estas tribus con los turistas y viceversa? Tienes que ser muy cuidadoso cuando estás lidiando con tribus indígenas en todas las áreas. Creo que una parte maravillosa del tipo de turismo que hacemos es que de verdad vemos turismo de muy bajo volumen. Los campos de safari solamente son 20 grupos. Así que es un número muy pequeño de personas. Y cuando estás lidiando con las comunidades locales, realmente el primer paso es vas y les muestras cómo quieren participar con nuestros clientes, cómo quieren participar con los turistas. Así que desde esa perspectiva, luego somos muy cuidadosos y respetuosos de que no interpongamos en la vida cotidiana de la aldea. Porque como sabes, en el turismo es muy fácil interponerse. Así que lo que tratamos de hacer es invitamos a las comunidades hacia las cabañas y ellos van a mostrar lo que quieren mostrar. Así que en lugar de que nosotros les pidamos, oye, a ver, aquí están los turistas, muestra de las aldeas, realmente más bien lo que hacemos es que ellos nos inviten cuando nos quieran invitar. Así que siempre es un equilibrio muy delicado. Lo que sucede el día de hoy es muy diferente a lo que sucedía hace 20 años. Donde creo que la gente ha crecido mucho, lo cual es algo fantástico. Y el mundo es un lugar mucho más respetuoso de lo que era hace 20 o 30 años. Pero siempre es un equilibrio muy fino, porque los turistas quieren interactuar con las comunidades locales, pero tiene que hacerse con mucho cuidado y tiene que hacerse con mucho respeto. Y de hecho, de esa manera, vaya, yo sé que algunos de nuestros clientes nos piden más y más. Todos los días. Y siempre y cuando se cree este respeto, hay una comunidad maravillosa. Una cosa maravillosa de África es que la gente es gente hermosa y que desean que aprender de los clientes y todos están tan agradecidos porque los clientes también quieren aprender de ellos. Así que funciona muy bien. Y por ejemplo, los niños. Los niños que vuelan o que viajan con sus papás o con la familia a estas áreas hermosas para interactuar con las comunidades, para interactuar u observar a los animales, cómo se adaptan, cómo esos niños se adaptan, los de las tribus adoptan o aceptan a los niños occidentales. Mira, es maravilloso. Empezamos un proyecto con los niños, le llamamos Los niños en el mundo salvaje, hace unos 25 años. Y de hecho la generosidad de nuestros clientes permitió crecer algunas escuelas en las villas y eso ha sido tremendo. Las interacciones entre los niños son fantásticos en llevarse bien los unos con los otros. De hecho, si llevas a los niños a una aldea llena de niños, en 2 minutos ya están jugando. Y esas interacciones es una experiencia de aprendizaje para ambas partes. Por un lado, están los niños que se supone del primer nido que llegan a esta aldea del tercer mundo y se van dejando esta impresión de los niños de la comunidad, pero también de su propia manera se lo llevan a casa o una nueva impresión de que somos muy afortunados de poder viajar a estos lugares. Y los niños del safari, desde las edades de unos 6, vaya, sus mentes están tan abiertas y la experiencia de aprendizaje para los jóvenes en el safari y ver los animales en sus hábitats naturales, su ambiente natural, eso es lo que va a ser, son los que van a ser los días de mañana, y al enseñar de conservación y su mente está muy abierta para aprender. Y para, de hecho, empaparse de todo el ambiente y por qué el ambiente es tan importante. Y hemos visto personas que vienen año tras año, vaya, desde niños de 6 años y que ahora ya tienen su propio dinero, están ganando dinero, y porque llevamos todo ese tiempo haciendo negocios. Y el ver que eso se materializa, estos viajes, bueno, empezó desde la industria del turismo de los viajes, y ahora al ver a estas personas que están trabajando con los niños, es una cosa espectacular. Creo que es un buen testamento de que si haces las cosas correctamente, que también pueden funcionar.
Y hablando acerca de la conservación, ¿quiénes son los socios de Wilderness, vaya, de esta empresa? Tienes estas grandes personas que te apoyan, como la viuda de Steve Jobs, tienes Jeff Bezos, ¿quién más? ¿Cómo funciona eso contigo? Bueno, es una relación fantástica. Es el Fondo Verizon, que es un grupo de individuos, de inversionistas, como Bono y Lorraine Jobs y Christian Branson y Martin Barami, etcétera. Y luego tienes una empresa que se llama FCM Inversiones, que es un caballero y yo. Y entre los tres somos los tres inversionistas principales. Y los tres fantásticos, bueno, es que los tres son el fondo realmente están invirtiendo en el impacto, que es realmente al final del día el impacto para entregar los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Y hacemos un impacto en la vida de las personas y estamos haciendo un impacto en el ambiente para la conservación. Así que como grupo de accionistas somos muy ligeros en nuestra mente, en nuestra mentalidad. Queremos hacer el bien haciendo cosas buenas. Y al final del día, lo maravilloso de nuestro negocio, de nuestra empresa, realmente se construyó con nuestro propio dinero. Tu propio dinero, sí, nuestro propio dinero. La prueba está en cómo se pone. Vaya, podemos buscar 2,5 millones de hectáreas en África y tenemos una serie de privilegios, ¿no? Imagínate, 2,5 millones de hectáreas y todo está pagado por dinero que nosotros hemos ganado en nuestros negocios. Keith Vincent, él es el fundador de Wilderness Destinations. Es una empresa que hace tours, safaris por todos estos países fantásticos donde encuentras desde jirafas a gorilas de la montaña, a chimpancés, a cocodrilos, pero sobre todo la convivencia con estas tribus, la interacción con estas tribus. Vamos a ver cómo son los hoteles. Hay grandes patronos de una fundación como Jeff Bezos, como Richard Branson, como Bono, como la viuda de Steve Jobs, que donan y hacen recaudación de fondos en beneficio del medio ambiente para cuidar 2,5 millones de acres, que serán como 1,5 millones de hectáreas silvestres, salvajes, junglas, selvas allá en estos países. After explaining what you told me, when you get these funds, después de explicar lo que me dijiste, cuando tienes estos fondos, después de haber recaudado los fondos, ¿quién supervisa la inversión y quién supervisa los resultados? Bueno, obviamente es mi trabajo entregar los resultados. Como el director general, es mi trabajo y trabajamos muy de cerca con un director líder, que es un caballero que se llama Peter Nixon, y Nick y yo reportamos a los inversionistas de manera trimestral y es una manera muy formal y además es un buen gobierno para manejar la empresa. Obviamente estamos reportando a algunos accionistas increíbles. Así que bueno, no solamente estamos reportando de manera financiera, también estamos reportando del impacto que estamos teniendo al nivel de las personas, de las comunidades, del país, porque esos niveles de impacto todos son importantes. Obviamente está el impacto financiero, desde luego. Así que lo que es supremo, bueno, es que la vida se hace más fácil al reportar a una mesa directiva y todos son gente que piensa muy parecido. Así que desde el punto de vista, si regresamos al lujo en la crisis del COVID, vaya, el turismo fue una de las industrias más importantes que fueron muy impactadas por el COVID. Y literalmente yo podría armar una reunión en cuestión de 24 horas y tomamos decisiones y lo que tenemos que hacer para sobrevivir durante el COVID. Y vaya, una de las cosas maravillosas de tener inversionistas como el privilegio que tenemos, una de las cosas más importantes era el hambre que había en África. Fue un periodo de sequías y recaudamos una cantidad increíble de dinero y alimentamos a 80,000 personas durante la crisis del COVID, durante casi 2 años. Está del lado del empoderamiento, es asegurar que están estas oportunidades económicas que van a los niveles de las comunidades y que realmente
darles oportunidades económicas más allá de solamente un empleo. ¿Cómo podemos hacer, con mis vegetales, mis frutas locales? Bueno, es de las vías que están alrededor. Así que, ¿cómo podemos hacer? Tal vez algún fondeo para iniciar jardines botánicos y la gente, hay grupos de mujeres que hacen, no sé, uniformes, ropas, y luego van a la cosa de las bodas, ellos también. Así que, bueno, es algo muy reconfortante cuando educamos y luego los empoderas y luego empiezan microempresas propias que nosotros, bueno, llamemos que es así como que la parte inicial de todos estos bienes que se crean. Y lo hemos visto en muchos lugares en África, donde sus empresas ahora están creciendo y ahora están buscando a otras rutas. Y lo que podemos hacer es los ayudamos en los canales de distribución y cómo distribuyen lo que ahora están haciendo. Y luego los ayudamos y ves que crecen y se convierten en algo real. Eso es un éxito. Y eso trae también la conservación de las áreas, porque ellos saben que estas áreas donde realmente están viviendo en las fronteras de esto, pero si siguen protegiendo, las empresas también van a ser protegidas y su futuro y el futuro de sus hijos va a ser protegido. Así que realmente es así como un ciclo de la vida, es educar, empoderar y luego la conservación es el resultado. Y para finalizar, porque bueno, tenemos el tiempo encima, dime los 2 mejores tours o safaris para este fin de año. Sin duda es Botsuana y Ruanda. ¿Qué encontraría yo ahí? Bueno, en Botsuana vas a encontrar lo más increíble. Estas conservaciones donde operamos en unas posiciones privadas, algunas son de 300, 700 hectáreas, con 2 campamentos ahí. Estos leones, leopardos, chitas, búfalos, elefantes, jirafas, cebras, etcétera. Y en Botsuana, bueno, es espectacular, un lugar increíble de lujo. Y bueno, en Ruanda, los gorilas son la joya de la corona de Ruanda. Estos gorilas de la montaña son increíbles y también tenemos lugares de muy alta calidad y el alimento, la comida local es espectacular. Así que si me dices que nos vamos mañana, vámonos, sí. Ya estoy empacado. De verdad, qué gusto conocerte. De verdad, espero verte pronto, aquí o allá. Me encantará ambas. Sí, ambas, claro. La próxima vez que vengas, déjame invitarte a que conozcas la cocina mexicana de verdad fina. Muchas gracias, sería un placer. Me encantará. Es un placer. Gracias, Eddie. Es Keith Vincent, presidente de Wilderness Destination. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.